noches, Maxi, ¿cómo anda usted? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, estaba atento, escuchando, ¿viste? Cuando había muchos temas para hablar con Patricia, pero en este día de protagonismo de Lázaro Báez. Sí, ese es un tema sin duda clave. En un ratito vamos a contar un poco. También una reivindicación a Jorge Lanata, que Totalmente. fue quien primero investigó el tema y que lo sostuvo. Y claramente la maniobra de el lavado de dinero por 55 millones de dólares, que era una parte de lo que facturaba... Solo 3 años eso. Exactamente, y no facturaba Austral Construcción, es una empresa creada por Lázaro Báez 2 semanas o 3 semanas antes de que Néstor Kirchner llegara al poder el 25 de mayo de 2003. Bueno, y después disuelta cuando Cristina deja el poder en diciembre del 2015. Bueno, claramente un mecanismo, pero había que probarlo. Y bueno, Lanata tuvo ahí la virtud de sostener el tema y mostrarlo periodísticamente. Y después exactamente lo que contó fue certificado en la justicia, ¿no? Y aparte lo gráfico que fue, ¿no? Ahí es cuando la gente entendió lo que era el lavado de dinero. Cuando veías esos hoteles después que estaban vacíos, pero con tarifas enormes, con servicios que se pagaban a cuentas fantasmas. Digo, todo un universo que descubrió hasta la Rosadita con el peso de la corrupción. Claro, exactamente. Esa imagen de alguna manera impúdica, ¿no? De contando los billetes, los dólares, mientras tomaban whisky de los hijos de Lázaro Báez en una financiera llamada después La Rosadita, ahí en Puerto Madero. Bueno, lo que pasa es que generaban tanto dinero en negro que salía de la obra pública en Santa Cruz, de desvío de fondos, de sobreprecios y demás, que en algún momento necesitaban reintroducir ese dinero en negro a la contabilidad en blanco de la empresa para poder justificar después los autos, el lujo, las mansiones. Y esa es la operación que detecta la justicia, ¿no? De cómo se envían esto, dinero en negro, dinero contante y sonante al exterior, a cuentas de Suiza y demás, de distintos bancos, a través de La Rosadita y otras financieras, y después se reintroduce ese mismo dinero en el sistema financiero local. Y bueno, la condena es por lavado de dinero, ¿no? 10 Esta años. idea de no supe cómo administrar el dinero, ¿viste? Otra de las cuestiones, cuando ves, bueno, hay que administrar esa plata generada todo por izquierda. Y hace un ratito veíamos las dos casas, ¿no? La casa original que tenía y la casa en la cual tiene la prisión domiciliaria, que es otro de los temas de hoy que genera cierta bronca, ¿no? Por no decir mucha bronca, cuando ves que la corrupción no tiene un castigo por ahí como uno espera. Sí, pero por otro lado, bueno, tarde pero llega, ¿no? Y sobre todo porque era Vox Populi, me parece, no solamente en la política, en el peronismo, entre todo, cuál era el rol de Lázaro Báez, y por eso nadie después se acercó a rescatarlo. Digamos, todos se alejaron. Yo creo que la misma Cristina se alejó, porque siempre lo que dio a entender era que era algo de Néstor Kirchner, ¿no? Que eran los negocios de Néstor Kirchner. Ahora va a contar Hugo Machiavelli, obviamente la justicia también la tiene a ella condenada en la causa de vialidad, ¿no? Que es una causa paralela. Pero bueno, evidentemente Lázaro Báez fue lo que comúnmente se conoce como el testaferro, que después cobró vida propia, ¿no? Y que tuvo un alto perfil y bueno, las imágenes que todos hemos visto. Ahora nos vamos a meter de lleno con el tema, pero quería anclar también, y te escuché más temprano plantearlo, bueno, dos conflictos que aparecieron en los últimos días, el del Garrahan y el reclamo por la emergencia de discapacidad, 2 marchas que hubo hoy en la ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera marcan el límite a la motosierra y la necesidad en todo caso de que alguien sepa manejar el bisturí, ¿no? Sí, es un límite que te digo, meterte con la discapacidad y meterte con el Garrahan es parecido a lo que pasó con la UBA en su momento. Exactamente. Hay como un punto de conexión, ¿no? Y también es cierto que cuando uno dice, bueno, meterte con el Garrahan no implica no mirar si hay corrupción y demás, pero sí también es uno de esos lugares sagrados para Argentina, ¿no? Porque vos decís, un lugar donde se busca curar a los chicos, donde buscas enfermedades que es de vanguardia a nivel internacional,
es esos lugares donde te diría, no tengo un estudio, pero tengo evidencia empírica. Si vos le preguntás a cualquier argentino, ¿qué opinás del Garrahan? Y le da orgullo habitualmente. No, pero de todo el país vienen a atenderse al Garrahan. Y en todo caso la pregunta es, ojalá hubiera 2, 3 Garrahan más, ¿no? Totalmente. Y lo que me parecía, más allá de si hay, que lo ha planteado el Ministerio de Salud, ineficiencias y demás, para eso está el sector público y los funcionarios que aprendan a usar el bisturí, pero mientras tanto el propio gobierno, ¿no?, del Ministerio de Salud reconoce que están ganando eso, 3.000 pesos la hora, el personal de salud. No, y por eso se están yendo muchos médicos al sector privado. Y no los recuperás. No los recuperás. Es capital humano que no recuperás. Y lo mismo con las personas que cuidan a situaciones de discapacidad. Hoy veía algunos recibos de sueldo, hablaba con 300.000 pesos, 350.000 pesos. Digo, ese para mí es el momento en el cual la Argentina te pide salir del hospital de guerra y pasar a una clínica, ¿no? Y no me refiero de manera literal, lo que quiero decir es, ahí no hay motosierra, hay bisturí. No, ahí si entras con la motosierra haces un desastre, porque insisto el otro punto, ¿no?, que también lo han reconocido todos, el Garrahan, también otros hospitales, creo que el Clínica también. Además, a la gente que tiene una obra social, una prepaga, y la derivan al Garrahan porque es verdaderamente de alta complejidad, el hospital público se lo factura a la obra social y a la prepaga. Y está muy bien que la prepaga y la obra social le paguen al hospital público. Bueno, recién Bullrich decía, yo no tenía noción de eso, que también de otros países hay acuerdos por lo que implica de vanguardia el Garrahan, que vienen y le pagan también al hospital. Con lo cual, te digo, ojalá que pase lo mismo que ocurrió en la UBA, que se dio la batalla discursiva, pero después, en materia económica, pesó más el pragmatismo de resolver el conflicto que de dejar que escale. Sí, fíjate cuando hoy con Juan Pablo Barchi, la viceministra de Salud, que decía, bueno, vamos a poner un control biométrico, vamos a buscar más eficiencia porque hemos detectado que hay ahí. Bueno, tengo entendido que el Consejo de Administración ahora hay autoridades designadas por el Ministerio de Salud y demás que pueden buscar eso, pero que reconocía que efectivamente ganan 700.000, 800.000 pesos el personal de salud en el Garrahan. Mirá. Ahora, los residentes denuncian un salario estancado en los 797.061 pesos para jornadas de más de 60 horas semanales y como consecuencia de esto un éxodo de médicos al sector privado, donde duplican los ingresos. ¿Esto es cierto más allá de ese ordenamiento administrativo en el que, insisto, creo que todos estaríamos de acuerdo? Exacto. El ordenamiento administrativo tiene un sentido, que es destinar los recursos justamente a poner en valor el salario de los médicos. Pero el número que denuncian los residentes es correcto. Y esto no es una situación actual. Es así, sí. La verdad que es un salario bajo, es una situación preocupante que queremos revertir, pero lo que destacamos es, los recursos están. Lo que tienen que ser destinados es al lugar que corresponde, que son los salarios y las prestaciones para los chicos. Ojalá se revea, ¿no?, el tema y que también la fase que siga es un médico lo que estudia, ¿no?, para llegar a médico, el talento que hay involucrado para obtener el esfuerzo y demás, debería ser uno de los... Un médico residente es un médico, salen de... Totalmente. Terminan la carrera, hacen su residencia en hospitales. La terminan con la residencia. Para eso tienen que tener un puntaje, rendir un examen y demás. El Garrahan, como, no sé, el Clínica, son los hospitales de excelencia, entonces son los mejores los que van ahí a hacer la residencia, los más demandados, hay cupos, digamos, bueno. Ahora, le pagan 3.000 pesos la hora, 60 horas semanales. 240 por mes, 800.000 pesos, son 3.300 pesos la hora. Entonces, me parece que ahí hay necesidad de primero mejorar la situación. ¿Y cómo reacciona la sociedad puntualmente, ¿no?, cuando se ve cierta sensibilidad, ¿no? Más allá de la cuestión, yo estoy seguro que mucha de la gente que se atiende en el Garrahan, y si uno sigue las proporciones, seguramente más del 50% de la gente que se atiende en el Garrahan votó a este gobierno. Totalmente. Y seguramente lo sigue apoyando, pero por eso no quiere perder ese servicio de excelencia. A mí me gusta el graph que le pusiste vos ahí, digo, el límite de la motosierra, yo creo que sí. Es el momento de ver cómo usa en este caso el gobierno el bisturí, y en la UBA lo terminó usando, ¿eh? Digo, seguramente acá tengamos algún tipo de sorpresa, porque que escale un conflicto en un hospital de estas características tiene un costo, la verdad,
demasiado alto. Sabes que yo te quería mostrar esto y con esto te despido. Fíjate la motosierra. El sector público nacional redujo casi 50.000 puestos de trabajo desde que llegó Milei al poder. Esto lo mostró Federico Sturzenegger. Y efectivamente, fíjate, ahí están los números, ¿no? Estamos hablando de 14% de la planta o del total de puestos de trabajo del sector público nacional, que cuando llega Milei eran 337.000 puestos de trabajo y hoy son unos 290.000 puestos de trabajo. Se ve justo ahí la hora tapa, ahí están, 47.925 abril, eran los despidos en el sector público nacional, ¿no? Esa es la diferencia acumulada, cómo se fueron acumulando. Un ajuste muy importante, muy importante. 14% del total de... Parte es la Administración Nacional, lo que está en azul oscuro, parte es personal de seguridad y Fuerzas Armadas, lo que está en gris, y lo que está en celeste abajo son las empresas públicas. Mira, casi 15.000 empleados públicos. Y la verdad que no hubo una gran reacción social sobre eso. Fíjate, ahí están los organismos, porque evidentemente ahí entraron con la motosierra y tal vez era necesario entrar con la motosierra. Totalmente. En eso, porque efectivamente, la placa siguiente, estaban sobredimensionados. Ahí en las empresas públicas ha habido, fíjate, Correo Oficial, Arca, son la cantidad de despidos, ¿no? Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, AISA, bueno, en distintas, ANSES, Banco Nación, ENACOM, digamos, donde había planteles muchos incluso de militancia política. Ahora, Garrahan, emergencia de discapacidad, me parece que son temas distintos. Sí, y ahí es donde aparece la idea, pero acá hoy está utilizado demasiado políticamente, la idea de cuál es el rol de un Estado inteligente, eficiente, no quiero poner palabras porque como hoy está mucho el PRO con esa idea del Estado, sí, o está mucho el kirchnerismo con la idea de un Estado muy protagónico, pero la verdad es que es donde en estos contextos es donde el argentino marca la cancha respecto de, bueno, acá sí quiero un Estado con el adjetivo que quieras ponerle. Totalmente, totalmente. José, gracias, como siempre, un gusto. Lo mismo digo, un placer, Maxi. Gracias, José. Bienvenidos a Hora 23. Empezamos de esta manera, resumen del día, y nos metemos de lleno con el programa. Angustia, tristeza. Hay que seguir adelante. Obvio que sí, que va a haber justicia. Me siento mal. Estoy decepcionada, chicos. Nada más. Y se sortea rápidamente un tribunal, que esto va a pasar seguramente en horas, y podríamos tener el juicio por el asesinato de Diego Armando Maradona, tal vez con sentencia antes de fin de año. Garrahan para nosotros es una casa, es nuestra casa, y es lo que nosotros estamos queriendo defender. Nosotros lo único que queremos es poder ir a trabajar con la tranquilidad de que lo único que nos importe sean los chicos. Yo soy testigo de lo que es traer un chico muerto del interior y que lo revivan acá. Doy gracias a los residentes y a los médicos del Garrahan, y me parece injusto que ellos no puedan ganar un sueldo digno. Ya estamos con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Ganarza, se suma Claudio Jacqueline, gracias Claudio por venir, y Jorge Jacobe, gracias Jorge por venir. Gracias, Maxi, a vos. Tanto tiempo. Jorge Lanata lo anticipó en 2013, fue el primero que mostró la llamada ruta del dinero K, que era básicamente una empresa, Austral Construcciones, la de Lázaro Báez, creada 2 semanas antes de que llegara Néstor Kirchner al poder, el 25 de mayo de 2003, que se quedó con más del 80% de la obra pública de Santa Cruz, de la noche a la mañana. Al mismo tiempo empezó a notarse un suntuoso nivel de vida de la familia Báez. Fíjense cómo Lanata en su momento, cuenta quién era Lázaro Báez. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses
a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Uno de los responsables de esas maniobras aseguró que Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. Bueno, 12 años después, la justicia termina de cerrar el círculo, ahora lo va a contar Hugo Machiavelli, y directamente dice, sí, efectivamente hubo lavado de dinero por 55 millones de dólares, que es lo que se pudo probar, que es lo que efectivamente se pudo probar que habían enviado al exterior y reintroducido después en el sistema financiero local. El engranaje, uno de los engranajes claves era Fariña, que cuenta, junto a Jorge Lanata, justamente cómo pesaban el dinero, los dólares, que salían, obviamente, de los sobreprecios y de desvíos de fondos de la obra pública en Santa Cruz. Es un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé un... ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo de $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero fue nunca tuve nosotros. Vos imagínate cuánto... Pero no, pesa un millón de dólares, pesa un kilo 100. ¿Un kilo 100? Mirá. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que después prueba la justicia, que efectivamente tenían que blanquear cantidades y cantidades de dinero en negro, de billetes, de dólares, que tenían del circuito informal, Hugo. Sí, y nada, qué bueno recordar a Jorge Lanata, nadie podía haberlo sintetizado mejor, porque es algo complejo, que incluso puso a la Argentina en un desafío internacional, que es que los bancos de Suiza, en combinación con el Gafi, abrieron el secreto bancario para contar todo este entramado que empezaba en la Rosadita. Ahora, vos también explicaste cómo es la historia, porque yo creo que la gente tiene que entender cómo funciona y qué puede pasar con esta causa, que tiene una segunda parte. La primera tuvo condena y la Corte acaba de ratificar la condena de Lázaro Báez y otros, sus hijos, etc. Pérez Gadín, Chueco, Fariña. Fariña tiene otro juicio por el entrevero y también tiene un juicio muy complicado cuando lo encontraron hace poquito en una cueva, ¿te acordás? Ahí está complicado. Yadrola lo sigue acá Pespaya, pero es un arrepentido, va a declarar. Lázaro Báez está en Calafate, permitime esta digresión. Está en Calafate con una fuerte depresión, vive frente al lago, ahí tiene una vista, pero no puede salir de su casa. Pobre. Esa es la condena. No hubo extinción de dominio, hay una deuda que la justicia tiene en el sentido de si no le quitan todo el dinero. Uno de los peores en esto ha sido Manzanares, que incluso Bonadío lo agradeció en una de sus sentencias. Sí dio cuenta de todas sus propiedades y la justicia pudo obtenerlas. También está con una grave depresión el control de los Kirchner, el excontrol de los Kirchner. Es decir, la corrupción arrasa. Y arrasa de adentro para afuera, digo. Arrasa a la Argentina, pero también arrasa la vida de estas personas. Porque los hijos de Lázaro Báez también están en problemas. Con su padre, entre ellos. Bueno, no nos metemos en lo emocional, sí en lo jurídico. Vos diste la tecla porque Lázaro Báez llegó con Austral Construcciones luego de sacarle Candy Costilla, ¿te acordás? Unas movidas así con otras empresas constructoras. ¿Para qué? Para hacer vialidad. ¿Te das cuenta cómo están enganchadas para las rutas que no se hicieron? Para la doble condena que tiene Cristina Fernández. ¿Y por qué están emparetadas? Porque hubo una gran discusión en Comodoro Pi, en todos los niveles, para hacer de estas causas una gran causa de nunca más a la corrupción en la Argentina. ¿Por qué? El capítulo 1 es vialidad, porque ahí empezó la historia, fue la maqueta. Y ahora Cristina Fernández, con otro fallo que acaba de dictaminar hoy, a partir de una asociación que dijo... Pese a que el fiscal de repente se transformó, no sé, en defensor de Cristina Fernández, pero dijo no, ella no tiene responsabilidad, y esto también fue firmado por Casanelo. Pero la Corte, a partir de una apelación, hizo un revés contra Cristina y pide que sea investigada, porque a Lázaro Báez no le llovió el dinero, por más que haya sido un delito de evasión fiscal, no le vino de la nada, le vino por la obra de vialidad o por las obras que no hizo a través de Austral Construcción en vialidad, que es el capítulo 1 de una gran serie, o mejor dicho, sí, capítulo 1 o la primera temporada. La temporada 2 es la Ruta del Dinero CAC, tiene capítulo 1 con sentencia, un capítulo 2 que va a venir ahora y que va a tener consecuencias, porque el andamiaje es el momento político de la Argentina para que la justicia de repente se despierte, tenga fallo, sentencia, la Corte actúe, etcétera, etcétera. Déjame sí. Que circule un poquito en la mesa, le voy a preguntar a Jorge Giacobbe si esto sigue interesando o tiene algún interés en la sociedad. Y ahora le voy a preguntar también a Claudio, porque Cristina decía, yo no era amiga de Lázaro Báez.
¿no? Bueno, no hace falta ser amigo. No, pero... Era una forma de decir que el amigo era otro, ¿no? Claro. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? Porque estaba diciendo que era el amigo de Néstor. Que era así lo reconocía. El que hacía los negocios con Néstor. Exactamente. En el primer discurso público que da Cristina como presidenta después de que Néstor fallece, ella dice abiertamente: los que hablaban con Néstor ahora tienen que hablar conmigo. ¿Qué más querés? Déjame hacer 2 comentarios sobre lo que decía Hugo antes de responder. Por eso, perdón, también lo deja tirado a Devido. Y jamás lo va a visitar a la cárcel. Cosa que Devido no le perdona. Una sola declaración defendiéndolo a Devido, ¿no? Cosa que Devido nunca le perdonó y siempre le reclamó. Es más, lo entrega a Devido. Exactamente, porque le quita los fueros cuando era diputado. Perdón, solo esto. En el juicio oral de vialidad, estuve en esa jornada en Comodoro Pi, cuando leen los jueces lo que después va a ser su sentencia, señalan cómo funcionó lo de la obra pública, porque es esto lo que hablamos cuando hablamos de la ruta del dinero acá, en definitiva, aunque son causas separadas, y hablaron del periodo de Cristina, que ella dice, no, fue el periodo de Néstor. Durante el periodo de Cristina, el fiscal Policita ahí investiga que los desvíos de fondo a la empresa Lázaro Báez fueron mayores que durante el periodo de Néstor Kirchner. Perdón. 2 comentarios y después te respondo, Maxi. Primero, hay una vieja anécdota, para que la gente sepa, ¿no? Hay una vieja anécdota en la política que dice que un hombre que fue presidente, no lo voy a nombrar, pero tenía una circunferencia de cráneo importante, digamos, era presidente y estaba buscando un candidato y varios lo rechazaron. Y de repente le propone a un ignoto político que venía de una provincia que tenía más ovejas que personas. Y le dice, vas a ser el candidato a presidente de nuestro espacio. Y el tipo no le dice ni gracias. Le dice, dame una obra pública para pagar la campaña. 1. 2. Hugo decía, no me meto en lo emocional, yo sí. Me parece que tenemos que entender que el día que las esposas y los hijos de los políticos pregunten, papá o mi amor, ¿de dónde viene la guita?, se acaba una gran parte de la joda. Y ahora respondo lo tuyo, lo que me preguntaste. ¿Nos importa la corrupción a los argentinos? Hacemos que sí, pero en realidad no. Nos importa la corrupción de aquel que es un contrario político, pero no la de los propios. La de aquel que nos gusta, la de aquel sobre el cual estamos fanatizados, idealizados, enamorados, o que votamos. Es decir, cuando vos hacés las encuestas en el grupo político del kirchnerismo, esto tiene absolutamente 0 relevancia. Y cuando haces las encuestas en otros grupos políticos, la corrupción de esos grupos políticos tampoco importa. Siempre el corrupto es el rival. Maxi, ¿por qué? Porque el propio está idealizado, entonces es emocional. El propio tiene cheque en blanco. El propio tiene un cheque en blanco de la misma manera que funciona cualquier proceso de idealización sobre cualquier otro ser humano. ¿No? Negamos, obviamos lo que no queremos ver. Yo ahí me hago una pregunta, perdón. En la última elección porteña hubo un gran nivel de abstención. ¿Hasta qué punto la corrupción no termina jugando para apartar a la gente de la política? Mira, yo no creo que sea la corrupción... No lo sé, pregunto. Sí. Yo no creo que sea la corrupción la que mueve comportamiento de voto, ni hacia votar o no votar, ni hacia votar a quién o no votar a quién. Pero fue un gran escándalo que todavía no cesa, porque fue un impacto. Pero el eje de la campaña, esta última, me parece que Milei es el que entiende ese mandato, ¿no? Cuando dice, yo no voy a perseguir a nadie, el mensaje y sonriente con Cristina, el traspaso de mando, todo lo que se sumen conmigo es mirar hacia el futuro. El mandato es económico. Resolveme la economía. Mira, el deterioro del kirchnerismo, perdón, no empezó acá. Cuando esto nos sorprendió a todos, después los bolsos de López y tantas otras cosas. Pero digo, no empezó un deterioro, esto de la casta que después fue... El deterioro del kirchnerismo empieza cuando empieza el declive económico. Digo, si vos mirás, empieza a importar la corrupción cuando la respuesta económica empieza a ser insuficiente. Claro. Y lo que estás viendo hoy, exactamente, y lo que estamos viendo hoy es que hoy tenés otra vez la corrupción ocupando un lugar importante entre los problemas de los argentinos, pero la tenés ¿por qué? Porque se suma un segmento que hasta hace 2 años no le importaba la corrupción, el votante del peronismo. Hoy en el votante del peronismo tenés un fuerte componente que le da como uno de los problemas que tiene la Argentina la corrupción. Y eso yo coincido con Jorge, cuando vemos que la corrupción está muy arriba, no necesariamente eso se traduce en la intención de voto. Y lamentablemente, lo que sigue primando también es entendible, un país que tiene muchas urgencias, muchas necesidades insatisfechas. Ahora, ¿por qué decís en el votante del peronismo? El otro tampoco. Lo que Milei llama la casta, Milei prendió con la idea de
los políticos, no importa de qué espacio, porque Milei dice, castas son todos porque no están en el poder, Claro. porque no están en el gobierno. Cuando vos mirás que hoy, digo, ¿cómo se distribuye la corrupción cuando preguntan las encuestas por votantes y lo desglosan por votantes? Empieza a parecer que es un problema también para el votante que hasta hace 2 años no le preocupaba, el votante de masa, digo, para poner la última elección presidencial. A ese votante hace 2 años no le preocupaba la corrupción, o le preocupaba una proporción muy baja. Hoy a ese votante empieza a incidir fuertemente la corrupción como tema preocupante. Con la corrupción hay una especie de como sí. Los argentinos, cuando estamos molestos por algo, la corrupción es el síntoma, no es lo que realmente nos molesta, sino que es lo que decimos en la conversación pública, pero después no incide en el comportamiento del voto. Y es muy, a mi criterio, es muy anterior históricamente a los tiempos del kirchnerismo. Lo voy a poner así. Cuando los argentinos estaban enamorados de Carlos Menem, que se fuera a Pinamar con una Ferrari Testarossa, 4 rubias y 200 litros de champán en el baúl, no le importaba a nadie. importaba nada. Perfecto. Después, cuando le tuvieron que soltar la mano porque no estaba bien lo económico, entonces, ay, Dios mío. Cuando la economía entró en recesión en el año 97, 98... Bien. Claro. Tiempos de Cristina. Cuando Cristina iba a ganar... La gente empezó a pedir una depuración institucional, ¿no? Claro. El lema de la alianza era te mantengo la convertibilidad, claro, pero... soy aburrido, se termina la Ferrari, se termina... Totalmente. Cuando votaron... El robo, ¿no? La corrupción. Exactamente. Cuando votaron a De la Rúa, todo lo que había atrás de la Rúa, todo el radicalismo, no importaba. En la época de Cristina, cuando Cristina se encaminaba a ganar con el 54% de los votos la reelección de su mandato, sueños compartidos no le importó a nadie. 2 años después, Chicone dolió. ¿Por qué? Porque ella ya cabalgaba sobre 30 a 35 puntos de inflación. Y así sucesivamente. Esto es nuestro. Permitime algo. Yo tengo una idea ahora con el tema del postmarxismo, que la moral es otro concepto, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos moral. La moral es parte de cómo construye la hegemonía. Sí. Cuando el kirchnerismo, dentro del sistema de corrupción que era, le iba bien, la corrupción era parte de ese ingrediente del funcionamiento intrínseco al sistema. Sí. Pero cuando le va mal, entonces empezamos a ver aquellas cosas que le va mal. Está bien, pero al radical le duele el cotino Cilia. ¿Por qué hablamos solamente del peronismo? Yo lo que creo es que hay que ampliar esta conversación, porque es un tema cultural para... Claro. No, también da la sensación, Jorge, de que hay una cuestión de niveles, ¿no? El kirchnerismo estuvo más tiempo en el poder, fue época de mucha obra pública. Hay una cuestión de niveles donde todos se han ido perfeccionando en el tiempo. Engancho para cerrar esto, la tenés ahí a Cristina en el tribunal oral. Claro. Cuando dice en la causa vialidad lo siguiente. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Esta es la explicación ideal que yo quería dar. Esto es lo que te dije a vos. Sí. Es decir, en el kirchnerismo la corrupción es lawfare, ¿entendés? Sí, sí. Porque la corrupción es unir todas esas necesidades iguales a los impulsores del sistema capitalista para que lleguen a ocupar un lugar central. Eso es el kirchnerismo. Con lo cual Cristina no reconoce, porque nunca dice robé. Dice ser amigo no es una condena, es decir, soy condenado por la idea que tengo, no por haber robado. Y ella lo que crea es el argumento para que su propio público se pueda defender de lo que es evidente. A Lázaro Báez no lo condenan por haber sido amigo de Néstor Kirchner, ¿no? Definitivamente no. Sino porque detectaron que había un origen en negro de 55 millones de dólares, fue a Banco Suizo, volvió al sistema financiero. Maxi, hay una cosa que se le exige, que exige la Constitución a quien vaya a ser funcionario, que es idoneidad. Y atrás de la idoneidad hay una palabra que se llama ética. Más allá de la comprobación del delito, estaba claro que había comportamientos que eran antiéticos respecto del vínculo que tenía Cristina Kirchner con Lázaro Báez y con Cristóbal López. Cuando Lázaro Báez alquilaba para no usar las habitaciones del hotel, cuando le alquilaban a Cristina Kirchner las dos personas que más propiedades adquirieron durante el kirchnerismo, que son Lázaro Báez y Cristóbal López, le alquilaban propiedades
cuyo uso nunca pudieron explicar, a Cristina Kirchner. Esa es y a la Néstor causa Kirchner. Otesur. Exactamente. Que justamente... Vaya juicio extraño. Claro. Y Cuadernos Ahora, es vialidad multiplicado por todo. Para cerrar este tema, ¿ves que la justicia se mueve por algo en particular en este momento, donde llega todo a la Corte Suprema, rebota, queda firme? Lo primero que vemos... ¿Que puede haber alguna novedad con Cristina antes del cierre de listas o no? Lo primero que estamos viendo es que la justicia sigue operando con los tiempos históricos. Promedio para una condena por corrupción entre 12 y 14 años. ¿Cuántos hubo en este caso? 12. Con lo cual... ¿No ves que haya algo en particular? ¿No ves que la justicia vaya a resolver lo que no resolvió Ficha Limpia? La justicia sigue siempre los vientos de la época. Ahora, yo no me arriesgaría a pensar que la Corte vaya a resolver el caso de Cristina antes de las elecciones con todo el impacto que tiene. Maxi, perdón, una cosa brevísima que no me quiero olvidar. Puede ser que a la opinión pública no le importe tanto a la corrupción, pero la corrupción tiene un efecto real sobre la vida de las personas. Totalmente. Es decir, todo lo que se afanaron fue plata que no fue a otra cosa. Nunca se puede estimar Ponen en discusión el bien y el mal. Con los gobiernos anteriores y con los que vendrán. Bueno, pero lo que dice Jacobe, ¿no? Que decía, bueno, siempre la del otro. Digamos, el caso Libra, pero alguna vez la tuya, mía y todos los argentinos tienen además de la justicia, que se mueve con sus tiempos y seguramente se va a mover con sus tiempos. Tomo eso, 10, 12 años. La oposición se mueve con la comisión investigadora, la denuncia. Pero nunca, esto lo dijo el juez Garzón en su momento, Baltasar Garzón, creo que lo dijo aquí en la Argentina, nunca, digamos, la justicia actúa sobre el gobierno de turno. Con lo cual también hay que entender eso, ¿no? Absolutamente. Y estamos hablando únicamente de lo que creemos más grueso dentro de lo institucional, que es la corrupción de la obra pública. Todavía no hablamos del narcotráfico, ¿no? Bien. Cuando salten las fichas vuela todo por el aire, Maxi. Ya vamos a enganchar, enganchando con esto. Repetí lo que dijiste, porque justo me estaban hablando. ¿Qué dijiste, Jorge? Pues todos... ¿Qué dijiste? Que estamos hablando únicamente de la corrupción en el sentido de la obra pública, que dentro de lo que se le chorea a lo institucional es el pedazo más grande. Todavía no hablamos del narcotráfico. Maxi, hay dos organizaciones que pueden financiar una campaña política de las clásicas. Una es el Estado y la otra es el narcotráfico. Hacé las cuentas. Pero el tema de la financiación de las campañas de todos los partidos es toda una discusión, ¿no? Una discusión que en la Argentina... Ya lo vimos con la Federina en el 2008. Que la brillamos, la reforma electoral abre un espacio muy peligroso con no ponerle límite al financiamiento privado a las campañas. Abrieron un espacio que en todo el mundo está visto como el ducto esencial para el blanqueo de plata y para el pago de dinero que tiene origen. Pero cuando hablamos, perdón Maxi, cuando hablamos del financiamiento privado de las campañas, estamos hablando de un financiamiento moral o inmoral. Cuando hablamos de narcotráfico hablamos de otra cosa. En Argentina estamos discutiendo si el Estado tiene que ser más grande o más chico, cuando lo que hay de fondo es una discusión donde lo parainstitucional está a punto de comerse lo institucional. No te preocupes que ahora en la campaña de la provincia de Buenos Aires algunas de esas denuncias van a aparecer seguramente. Ya nos metemos con el tema también del papelón del naufragio de la causa por la muerte de Maradona, 5 años de trabajo, tribunal oral, nunca se ha visto algo así. Nunca se ha visto algo así, y habla también de la justicia. Pero crisis en el Garrahan, esto pasó en el día de hoy, Delfina. Sí, Maxi, hoy tuvimos una marcha más precisamente hacia el Ministerio de Salud en relación al reclamo del Garrahan. A ver, repasamos un poco el conflicto. Por supuesto, es un reclamo salarial donde los médicos y los médicos residentes están hablando de, sueldos congelados. Lo decías antes, un sueldo que en los residentes no supera los 790.000 pesos por 60 horas semanales, más o menos entre lo que son las guardias de los residentes y y un salario congelado a lo largo de todo lo que va del año, ¿no? Donde las paritarias fueron, nulas. Este es un poco el reclamo del sector. Hoy salieron varios interlocutores del gobierno a confirmar que sí, efectivamente los salarios son bajos, pero que esto se debe a un mal financiamiento y a una mala administración de lo que es el Garrahan, ¿no? El Garrahan hoy tiene, corre por cuenta del Ministerio de Salud en un 80% y de la ciudad, Pablo, un 20%. Hubo conciliación obligatoria en el conflicto y recién hoy se sentaron a hablar las partes. Claro, acá hay una cuestión muy interesante, es muy interesante el debate, porque el gobierno reconoce que se le está pagando poco a los residentes, pero al mismo tiempo dice que no va a poner más dinero. ¿Por qué no va a poner más dinero? Porque considera que los recursos están mal distribuidos. ¿Por qué están mal distribuidos siempre según la versión oficial? Porque hay 953 empleados dedicados a tareas administrativas y 478 médicos, salarios médicos. De manera que
hay 1,9 empleados dedicados a la administración por cada médico. Es decir, dos personas dedicadas a la burocracia del hospital y solo un médico. Y en este lío, bueno, habría una mala distribución para los médicos del dinero. Acá hay una pregunta, sin embargo, que el gobierno no está respondiendo, al menos todavía, que es ¿por qué si hace más de un año que es gobierno no administró correctamente la parte... ¿Quién administra esto? Bueno, ¿alguien estuvo en sobre terapia todo el intensiva? gobierno nacional. ¿Alguien estuvo en terapia intensiva de los que están acá? Afortunadamente no. Por suerte no. Yo estuve 3 veces en terapia intensiva. Siempre he visto mucha más gente de la asistencial, ¿no? La nutricionista, la enfermera, bueno, los que hacen todo el trabajo cuando uno está en terapia intensiva y también en la habitación, que los médicos. Claro. De hecho, siempre los médicos, y los médicos en general, como pasa en todo el sistema público y privado, son los residentes, porque son los que están comiéndose la guardia de 48 horas y demás, porque siempre falta personal. Siempre falta personal. Está en comunicación con nosotros Guadalupe Pérez, que es jefa de epidemiología del Hospital Garrahan. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes por preocuparse por nuestro conflicto. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, un poco ustedes lo fueron contando recién, este problema de los residentes, o sea, este problema salarial de los médicos residentes, que es bueno aclarar que son médicos recibidos y que están en formación, que después de rendir un examen eligen un lugar para formarse y hay un ranking, y bueno, en ese ranking eligieron venir al hospital. Y es como ustedes dicen, que cobran entre 700.000 y 800.000 pesos por hacer una planta que va de 8 a 16 y 1 o 2 guardias por semana. A ese conflicto que están haciendo un paro por tiempo indeterminado, esto se suma a un problema que ya hay de default, de lo que es cubrir la planta del hospital, por un problema también salarial. La exigencia del hospital es muy alta. Los profesionales que trabajamos en el hospital somos todos muy capacitados, calificados, súper formados en diferentes patologías específicas, y por ahí eso no se refleja en lo que es el salario. El hospital tiene un nivel de complejidad y de exigencia que va más allá de las horas que uno está ahí, que son 42 horas semanales, y hay algunas especialidades que tienen guardias, sino todo lo que uno después, cuando vuelve a su casa, se trae, porque queremos buscar que los pacientes que están en el hospital tengan el mismo pronóstico que tienen en cualquier otra institución del mundo. Y la verdad que se consiguen, si uno ve los números de mortalidad relacionada con cáncer o pronóstico de pacientes con patología, con cardiopatías congénitas, realmente los números de sobrevida, de calidad de vida, son similares a las mejores instituciones del mundo. Pero eso hay que mantenerlo, no es que es magia. Doctora, este planteo, digamos, del personal administrativo y de la planta médica y de la productividad del hospital, yo siempre digo que todos los organismos públicos y demás, evidentemente en muchos hay ñoqui de todo tipo y demás. Me parece que en los hospitales la productividad es muy alta, digamos, porque hay siempre menos personal del necesario. Entonces, la cantidad de pacientes que hay, a través de distintos indicadores, la productividad debe ser muy alta, ¿no? Más allá de que en el caso del Garrahan, además, tienen buenos indicadores de sobrevida y demás, de pronóstico y demás. Pero este planteo donde dicen, bueno, pero hay mucho personal administrativo. Sí. Mira, yo no sé si alguno de ustedes conoce el hospital, pero el hospital tiene una característica, que es que la gente está en el hospital. O sea, vos vas a las 4 de la tarde y es llamativo porque estamos todos los profesionales en el hospital. Por ahí, en otros ámbitos de la salud pública, no hay tanto profesional de planta a las 4 de la tarde, pero en el hospital realmente estamos, y no es que pasa desapercibido si alguno de nosotros no está. Respecto a lo que me preguntás de los administrativos, yo estoy en lo que es asistencial, pero los datos que tiene publicado el hospital, que están en la página del hospital, están como disponibles para todos. De los cerca de 5.000 empleados del hospital, hay 3.000 y pico que están como en el tramo que es asistencial. De esos asistenciales, como vos bien dijiste antes, los médicos somos 600, pero después hay otros profesionales que no necesariamente son médicos, que son indispensables en el equipo de salud: el enfermero, el nutricionista, el kinesiólogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, bueno, farmacéutico, me voy a olvidar un montón.
Esos están en el tramo profesional también. Y después hay, digamos, en el tramo, asistencial. Y después hay técnicos, que son los que hicieron carreras universitarias, pero no como llegar a los 6 años de una carrera de kinesiología, los técnicos de bioquímica, de farmacia, etcétera. Después está la parte, sí, eso de logística, que son los que no tienen actividad directa con el paciente, si bien uno podría decir que un administrativo atiende a los pacientes, pero dentro de esos no son todos administrativos. Hay otra gente que... Doctora, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto es su sueldo? El sueldo, o sea, un médico de planta que ingresa al hospital con esto que yo les decía antes, que son 42 horas semanales, o sea, de lunes a viernes, de 8 a 16, y para ser médico de planta en el hospital no es que terminaste la facultad y entras ahí, sino que tenés que haber hecho por lo menos pediatría, y todos los que estamos en el hospital tenemos una segunda especialidad, o sea, pediatría, en mi caso es infecto, y siempre alguna beca, alguna cosa específica, porque no somos solo infectólogos pediátricos, sino que es esto, son pacientes con patologías muy complejas, trasplantados, pacientes oncológicos con enfermedades raras. 42 horas semanales, 2 especialidades, lo que se paga un médico ingresante es 1.800.000 pesos, que es mucho menos que lo que se paga en otras jurisdicciones. Y esto que yo les cuento de lo que uno tiene que poner más allá de lo que se puede pagar con dinero, ¿no? Nosotros los que estamos en el hospital queremos estar ahí. Claro, además es el salario, como bien usted dice, doctora, de un profesional que se formó más o menos 10 años, por lo que está diciendo, o sea que... Más la carrera de médico. Exacto, que además, pero 10 años en el Garraham. Y sobre esto, uno de los reclamos tiene que ver con el éxodo, ¿no? de justamente profesionales de la salud sumamente formados con más de una década en el Garraham. Este es el reclamo de los residentes, pero el gobierno niega esto y lo que dice es que las salidas de los médicos son reemplazadas. ¿Esto es así? ¿Cómo se maneja esta salida de médicos en el día a día? ¿Cómo afecta a la diaria? Primero tenemos que tener la posibilidad de que la gente quiera venir al hospital, porque si se están yendo es poco tentador venir. De hecho, el conflicto de los residentes, que es que hoy están haciendo paro, a nosotros nos preocupa futuro, porque si estos chicos no son oídos, dentro de un mes hay examen de residencia de nuevo y van a elegir en un ranking si vienen al hospital o se van a otro hospital donde por ahí los consideren más como parte del equipo de salud. Eso es lo que es terrible. Y lo mismo pasa en los profesionales que se van. Primero que el profesional que se va tiene los 10 años de capacitación, más probablemente otros 10, 15 años de experiencia. Un cirujano que viene operando hace 15 años una cirugía compleja, no lo podés reemplazar con uno que recién cayó y empezó a operar. Entonces es muy difícil de reemplazarlo. A ver, un segundito, quiero una opinión de la mesa. ¿Quién administra el Hospital Garraham? ¿Depende directamente del Ministerio de Salud? ¿Hay una administración compartida con el gobierno de la ciudad? ¿Cómo es la administración? Pues, si hay que implementar procesos y eficiencia y todo eso, ¿quién es el responsable de hacer todo eso? El presupuesto es 80% de nación y 20% de ciudad. Y en la misma proporción están representados el Consejo de Administración. Hay 4 representantes de nación y un representante de ciudad. Y ellos son los encargados de lo que es la administración del presupuesto. Claro. Sí, autoridades que cambiaron hace un año, ¿no? Con el cambio de gobierno del Consejo. Exacto, sí. Son personas que conocen el hospital, que son médicos, sí, son todos médicos formados en el hospital y bueno, que conocen realmente la problemática. De hecho, nadie salió a decir que no existe este problema que estamos planteando. No, todos reconocen el problema, lo que no está claro, digamos, cómo se resuelve. Claro. Esto decía la viceministra de Salud aquí en La Nación más temprano. La salud es una política prioritaria para el gobierno y de hecho solo con este dato te vas a dar cuenta que es así. En el 2024 este gobierno incrementó un 244% el presupuesto del Garraham. Ahora, lo que no podemos hacer es financiar la ineficiencia. Nosotros no podemos financiar la burocracia, el curro, los intermediarios, la mala administración. Una primer medida es la implementación del sistema biométrico de acceso que nos va a permitir ver quiénes vienen y quiénes no vienen. Los que no vienen a trabajar, los ñoquis se van. Los recursos tienen que estar destinados centralmente al equipo sanitario para la atención de los chicos. El ordenamiento administrativo tiene un sentido, que es destinar los recursos justamente a poner en valor el salario de los médicos. Los recursos están. Lo que tienen que ser destinados es al lugar que corresponde, que son los salarios y las prestaciones para los chicos. Iniciamos un camino
a través de la conciliación obligatoria y empezamos un camino de diálogo. En el caso de los residentes ya tuvimos una primera reunión, que fue en el día de la fecha, en la que vamos a ir avanzando para buscar las soluciones. Sí, doctora, para cerrar. Sí. No, el gobierno está diciendo que hay ineficiencia, que hay... Claro, que hay caos administrativo y básicamente, perdón, me parece que esto es importante. El gobierno quiere empezar a controlar presentismo porque intuye que hay mucha gente que cobra y no va a trabajar. Yo creo que por ahí un poco de desconocimiento de lo que es el hospital. El hospital, hay 600.000 consultas al año, 30.000 internaciones, hay más de 500 chicos internados todos los días en el hospital y realmente... O sea, los invito a entrar al hospital, es un hospital público, el hospital funciona a pulmón, como es... Pero doctora, ¿puede haber ñoquis en el hospital? Porque el ñoqui tiene la característica de que uno no lo ve. Y, yo te lo que te digo, la gente con la que yo trabajo está todos los días. Claro. Y a las 4 menos cuarto la busco en el hospital y está. Y el sistema biométrico no nos modifica, porque yo me quedo hasta las 5:30, me tengo que ir a las 4 y mi familia me dice, ¿cuándo vas a volver? No, tengo que terminar unas cositas. Y de vuelta... Cuando el otro no está, te fuiste 15 minutos antes, se nota, porque el hospital funciona. Por eso creo que y además hay una cuestión de tiempo, porque por ahí este replanteo de la administración no llega a tiempo de que se nos vayan todos estos profesionales. Lo que se pierde no se recupera. Está claro, doctora, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bien. Me parece que hay un punto central, que el gobierno, para la respuesta a una demanda de un salario decididamente miserable para alguien que estudió el tiempo que estudió y que además si lo comparás con otros lugares del Estado, donde acaban de entrar muchos chicos que se dedican a hacer propaganda para el gobierno, va a ser mucho más grave. Pero a esto, que la respuesta sea, primero voy a tener que cortar, después voy a poner el registro biométrico. Primero, ¿por qué no lo hicieron antes? Digo, hace 1 año y 6 meses que el gobierno está haciendo esto. Que la respuesta sea, ahora me voy a fijar el excedente de personal que tiene porque saltó la demanda salarial. Me parece que hay un problema sobre el tipo de respuesta que se está dando y parece ser bastante evidente que lo que se está evadiendo es la respuesta al planteo que se ha hecho, que es el reclamo salarial de los residentes. Bien, cambio de tema. Juicio por la muerte de Maradona. Hoy ocurrió algo muy grave. No sé si tenemos la imagen, pero esto ocurrió, ¿no? Ahí en el tribunal oral directamente. Sí. Cuando los 2 jueces que quedan en pie en el tribunal oral, después del escándalo de la jueza... Utilizaron la frase maradoniana. Dicen... es nulo, se suspende el juicio. Exactamente. Se cae. Y utilizaron la expresión, en este caso, ¿te acordás cuando Maradona dijo la pelota no se mancha? Me podrán cortar las piernas. Bueno, tiene varias frases Maradona que dejó, ¿no? Por supuesto, en su legado. Acá usaron los jueces esa idea sobre que la justicia no se mancha. El problema es que ya está manchada, y te explico por qué. La causa va a iniciar con un nuevo tribunal. Hay 7 tribunales en San Isidro. Va a salir sorteado un tribunal y van a comenzar un juicio. Ahora bien, cuando alguno de los supuestos condenados, después de un juicio que empieza de cero, con todo el desgaste que eso implica, no solo para quienes lo sufren, sino para el sistema en general, con todo el costo que esto tiene, cuando alguno sea condenado, ¿qué va a decir? ¿Qué te parece a vos? Va a decir, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? No me sale en latín la expresión muy conocida. Non bis in idem. Ahí está, muy bien, exactamente. Gracias, Claudia Jacqueline. Lo que pasa es que no es juzgado por 2 veces por el mismo delito. Pero van a usarla como un recurso. No, porque en este caso, eso sería si pudiera tener 2 condenas por el mismo delito. Sí. O sea, esto es una causa que se cayó, que tiene nulidades y que va a empezar de vuelta, con lo cual no implica lo mismo. Lo que sí está claro es que la justicia quedó manchada por la actuación de los jueces. Totalmente. Que terminaron haciendo lo peor del maradonianismo, que es el escándalo y la desmesura, porque todo lo que pasó es inconcebible. Yo hablé con un juez y con 2 personas más del sistema judicial, y a mí me dijeron que la posibilidad, después la justicia puede rechazar eso, la posibilidad de plantear que no puede estar de nuevo en un proceso que se interrumpió, existe. No sé, veremos, capaz que no, ojalá sea un error, pero que ¿se manchó el juicio? Se manchó el juicio, claramente. Burlando es abogado de una de las partes. Es una de las partes, claro. Es abogado, pero me parece que... ¿De Ojeda? Sí, de Verónica Ojeda, exactamente.
lo que pasó, pero uno no puede ocultar ni la angustia que tienen Dalma y Yanina. El reclamo, tanto de Dalma y de Yanina y como de toda la familia, es justicia, que venga y que llegue lo antes posible para poder, de alguna manera, dar vuelta a este capítulo. Si se sortea rápidamente un tribunal, que esto va a pasar seguramente en horas, tratar de conversar con los titulares, con los miembros de ese tribunal, y que todo esto, dado el gran conocimiento que tienen todas las partes del expediente, podríamos hacerlo de una manera express y podríamos tener el juicio por el asesinato de Diego Armando Maradona, tal vez con sentencia antes de fin de año. Los jueces van a tener que estar mucho más atentos que en cualquier otra causa. Esta causa tiene vida propia, aunque no lo crean, Diego genera todas estas cosas. ¿Qué genera Diego? Genera plata antes, plata después, discusiones, esto. Bueno, es abogado de las hijas, no fe de ratas. Baudry defiende a Verónica Ojeda. Bueno, es que son tantas las partes, son 7 en este caso los acusados y son varias las partes que están reclamando. Además hoy se hizo una audiencia justamente donde los jueces finalmente dijeron ya está esto, con la actuación después de la Corte Suprema que suspende por 90 días a la jueza Máquita, que puede ir camino a un jury, es decir, a un juicio político que puede terminar con su destitución. La jueza que claro, el documental. Exactamente. El documental. Y ahí se habla de las conexiones políticas y bueno, va a haber todo un escándalo alrededor de la jueza caída en desgracia. Cierro con el tema acuerdo pro Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Brevemente, ¿hoy hubo alguna novedad? Sí, hoy hubo una reunión de Cristian Ritondo y encabezada también con Diego Santilli en la sede de PRO con los intendentes de PRO, con la mayoría, te diría, Maxi, donde Ritondo bajó un poco la información que después de la reunión que hubo con Pareja, nadie se va a tener de violeta. Esta fue un poco la consigna. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el miedo por una boleta violeta trató de contener, ¿no?, un poco a los intendentes, que es lo que dicen, que en cada distrito van a elegir al mejor de ellos y que los intendentes se van a sentar a negociar con los dirigentes de la Libertad Avanza en cada distrito. Si no está entregando la remera violeta a todos, porque eso lo van a hacer, porque eso lo van a hacer en la elección nacional. Claro, esto es septiembre. En octubre. Exactamente. Eso lo van a hacer en octubre. Esto es porque además el poder, y lo dijo el mismo Ritondo, el poder en la provincia hoy lo tiene, en presencia territorial, lo tiene el PRO en las intendencias. En cambio, en Nación, hoy la boleta que pesa es la violeta y ya han decidido rendirse casi incondicionalmente frente a la conclusión de las boletas. Jorge, el reconocimiento de cómo hiciste la encuesta en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Fuiste, creo que, el único que efectivamente acertó en el resultado. Vamos a preguntarle ¿Qué ves en la provincia de Buenos Aires? Primero, déjame hacer este comentario. Después, viste, esto se revalida todo el tiempo. Nosotros estamos en la picota todo el tiempo. En la negociación se disocia lo local de lo nacional, porque los intendentes se juegan la suerte de sus mandatos y de su tranquilidad en los consejos deliberantes. Ahí van amarillos y después van a ser todos violeta, de una situación que está negociada hace 6 meses y ahora lo que va a suceder es que se va a blanquear. Estamos frente a elecciones que van a blanquear capital político, nada más. Donde una herramienta, que era la herramienta en contra del kirchnerismo, se llamaba PRO, ahora está sustituida tecnológicamente por otra. De la misma manera que a una Remington la puede sustituir una laptop, y la relación entre Milei y Macri es la relación entre una Remington y una laptop. En la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza está oscilando en 38 puntos. Maxi, es decir, está en capacidad de representar lo mismo que representó Juntos por el Cambio hace 4 años. Ellos pueden ganar la elección sin el PRO. O por lo menos ir a una elección absolutamente competitiva. Con el peronismo. Eso lo pone el poder. Con el peronismo-kirchnerismo, de una elección muy pareja donde uno de los dos gana por 1,5 puntos al otro. Gracias Claudio. Gracias. Felicitaciones a Autofrance, que se suma como concesionario oficial Fiat en Argentina. Autofrance, número 1 en ventas de Peugeot, ahora también concesionario oficial Fiat.